dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y tomó a Abraham a Sarai, a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham juntos, y apareció a Abraham y dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude en este momento para poder entender su bendita palabra. Con la hermana Elizabeth, por favor, con la ayuda de Dios. ¿El músico dónde está? Aarón. Dios eterno, y en esta hora Él es transmisor de tu bendita palabra a nuestra vida, Señor. Úsalo en tus manos, Padre bendito, como siempre lo has hecho, Padre. Respáldalo con el poder de tu Espíritu Santo, y a nosotros como pueblo tuyo, como oidores de esta bendita palabra, Dios, permítenos guardarla, Dios, en lo más profundo de nuestro corazón, Padre eterno, y ayúdanos a obedecerla, Padre, porque eso es lo que a ti te agrada, Dios eterno, la obediencia, Padre, a ti, Dios eterno. Creemos que nos ayudas, Padre, juntamente con tu siervo, Dios Todopoderoso. Nos dejamos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos viendo las 7 dispensaciones bíblicas. Tenemos ahí la primera, ¿pueden mencionarlas? Tienes que estar atento aquí para ayudarme a poner el video. Ya está la USB metida. Hay que localizar. Gracias, hermanos. Podemos entender que una dispensación bíblica es un tiempo de ¿qué? ¿Qué es, hermanos, una dispensación bíblica? Un tiempo de gracia donde el hombre es puesto donde el hombre es puesto a prueba. Y
donde el hombre, hermanos, es puesto a prueba. Y sin lugar a dudas, si el hombre en cada dispensación, ¿cómo sale? Sale reprobado. Pero Dios en su grande misericordia, pregunto, ¿Dios es misericordioso? Dios es misericordioso, hermanos, y cada vez que el hombre sale reprobado, por su misericordia Dios restaura al hombre. Lo pone, hermanos, en la siguiente dispensación, y podrá decir alguien, bueno, ¿y por qué no le paró ahí Dios y ya? Es que había un plan divino, ¿sí? Hay un plan divino donde podemos así encontrarlo rápidamente en San Mateo capítulo 1. Todo el plan de Dios ahí está. San Mateo 1, todo el capítulo hablando de las genealogías, de lo que hablábamos un poco en la mañana, hasta nuestro Señor Jesucristo, se entiende que por parte de María y José. Pero podemos entender, hermanos, que el plan de Dios era sobre Adán y Eva, pero fracasaron. Después de Adán y Eva, hermanos, vino Abel, y Caín mató a Abel. Pero después nació un tercer hijo. ¿Cómo se llamó? Se llamó Set. Hermanos, ahí va la genealogía. Después de Set, lo voy a resumir, de Set hacia Enoc. Pero Enoc fue tan fiel a Dios, un hombre santo. Hermanos, el primer profeta en la Biblia, Enoc, y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, hermanos, después de Enoc siguió Noé. Y de Noé, hermanos, tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio propicio a la raza de Sem, de los semitas. Y de Sem se va la genealogía hasta Abraham, que es lo que vamos a ver. Y de Abraham, hermanos, como no entendieron otra vez, se fue a Isaac, y de Isaac, hermanos, pasó a Jacob. De Jacob pasó a las 12 tribus de Israel. Dios eligió una de las 12 tribus de Israel. ¿Cuál eligió? La tribu de Judá, hermanos, ¿verdad? Porque hasta se hablaba de David, que era el cachorro. ¿El cachorro de dónde? De león de la tribu de Judá. Así se le llamaba al rey David. Hermanos, pero del rey David podemos irnos ya así directo hasta nuestro Señor Jesucristo. Toda esta gente no entendió, y es lo que estamos viendo. Pura desobediencia. Pura desobediencia. Entonces, vamos a encontrar hermanos, en dónde nos quedamos. Bueno, ya sabemos que la dispensación de la inocencia abarca de Génesis 1:26 hasta Génesis 3:6. La segunda dispensación abarca de Génesis ¿qué? Hasta Génesis 8:19. La dispensación de ¿qué? ¿Qué pasó? Ok, también, hermanos, tenemos que fracasaron en la segunda dispensación de la conciencia, porque Dios les dio una responsabilidad de hacer lo bueno, hicieron lo malo. Su fracaso fue la maldad, porque hicieron lo malo. El juicio, el diluvio, ¿sí se acuerdan? Bueno, después de esa vino la ¿qué? La tercera ¿qué? ¿Cómo se llama? El pacto. Sí, porque dijo el Señor: a ti solamente he visto justo en esta generación. ¿Ok?
y abarca desde Génesis 8:20 hasta el 11:9. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Fueron a parar a la tierra de Sinar, ¿verdad? En Irak, lo que es Babilonia. Ahí se quedaron y la orden del Señor fue que se vayan por la tierra y se multipliquen, ¿no? Pero vino la confusión de lenguas, hermanos, y una vez más el gobierno humano fracasa. La responsabilidad fue, y el fracaso, no se dispersaron. El juicio, confusión de lenguas. Dice en Génesis 11:1 que toda la tierra era de una sola lengua y de un solo pensamiento. En ese momento nada más, hermanos, entramos a la cuarta dispensación. ¿Cómo se llama? Dispensación de la promesa. ¿El pacto con quién? Bueno, dice, hermanos, tenemos las citas bíblicas de Génesis 11:10 y Éxodo 19:8, es donde abarca desde Génesis 11:10 hasta Éxodo 19:8, por si tú quieres saber de dónde a dónde abarca una dispensación. En esta dispensación la responsabilidad humana fue dada en la forma de confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. El contenido de su revelación divina incluía la ¿qué? La promesa a Abraham. En Génesis 12:1, ya lo vimos, ¿no? Donde el Señor le dice, Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. El versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Cuál fue la orden? Fue la orden, sí, salir de la casa, pero ir a dónde? Ya lo leímos. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál tierra le dio? ¿Desde dónde a dónde? ¿Ya lo leímos? ¿Lo vuelvo a leer? Dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Eso es muy importante. 75 años salió. ¿Cuándo se cumplió la promesa? La promesa fue que le iba a dar un hijo, porque no tenía hijo. Y ya tenía, ¿cuántos años? Ya tenía 75 años y no tenía hijo, no tenía heredero. ¿Cuántos años se tardó la promesa en llegar a él? 25 años, recuerda eso, ¿ok? Tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda la hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de, y luego, ¿y a tierra de qué? Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál fue la tierra que Dios les dio? Canaán. Hermanos, en ese inicio de Israel no era Israel, se llamaba así, la tierra de Canaán, porque no existía Israel. No tenía ni hijo, faltaban 25 años para que naciera, ¿ok? Entonces, quiero decirles que en esta cuarta dispensación, el llamado del padre Abraham por Dios está en Génesis 12, 1 al 7. Hermanos, Abraham quiere decir padre de naciones, pero también se apresuró la esposa cuando le contó que Dios le había dicho que iba a tener un hijo, y ese hijo se llamó, no, dije que Sara se apresuró. ¿Qué error cometió Sara?
le dio a la esclava Agar, la egipcia. Por lo tanto, tuvo un hijo varón antes de Isaac que se llamó Ismael, que es padre de todos los árabes. Entonces, hoy siguen pensando todos los del Islam que creo que después del catolicismo romano, creo que sigue el Islam. Es, hermanos, una doctrina de ellos, de las más grandes del mundo, el Islam. Y está en China, en Japón, en Rusia, en Alemania, están metidos en todos lados. Así es de que vamos a ver, hermanos, que la promesa de a Israel, la simiente de Abraham, de la que saldría una gran nación, y el canal para el cumplimiento de ¿qué? Es que tenía que nacer un Salvador, un Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Señor estaba preparando el plan. Ha habido escritores que han dicho, se pudo haber cumplido en el tiempo de Abraham. Se estudia y se dice no, porque no estaba el pueblo en el punto que Dios quería, no habían llegado. Podría haber sido en el tiempo de David. Es que el Señor le dijo a David, casi como a Abraham, ¿verdad? Le dijo, te daré un hijo y tu descendencia será como las estrellas, como la arena de la mar. Pero también el rey David le dijo, de tus muslos saldrá un rey sempiterno, saldrá un rey eterno. Y David pensó que era Salomón, pero no, se iba preparando el camino. Salomón no pudo haber sido, fue un hombre muy, ¿cómo puedo decir? Pues no sé, si David tuvo 700 mujeres, Salomón le ganó, tuvo 1000. Entonces, por eso y otras causas, no podía ser el Mesías tampoco, o podía nacer de él. Pero seguía la estirpe, hermanos, ¿sí? Y podemos entender, ¿verdad? Todo esto con la ayuda de Dios. Entonces, a ver si acá de este lado quiere. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, de la promesa de Dios, tráete una silla y siéntate ahí. Allá está, aquella de allá. Gloria a Dios. Dice, hermanos, que de la promesa de Dios, Josué 1, 2 al 4, y una promesa de bendición a toda la tierra a través de Abraham. Vamos a ver lo que dice Josué 1, 2 al 4, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Saca la USB de ahí o busca. Bueno, si lo descargas ahí. Josué 1, 2 al 4. Unidos, hermanos, dice: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar del poniente del sol será vuestro término. Gracias, siéntense. Hermanos, fue el territorio que Dios directamente le hace el regalo, sin escrituras, nada más por la palabra de Dios. Todo eso es la tierra de Israel.
Pero tenemos que el pacto abrámico es uno de los pactos importantes de la Biblia que incluye la provisión de que Israel sería ¿qué? Una nación para siempre. Nada más un hermano sabe leer, creo. Tendría el título de su tierra para siempre. Sería bendecida en cosas espirituales. Estaría bajo la protección divina y tendría el signo especial de la circuncisión. Aquí hay un pacto que Dios hace con Abraham. Y este pacto, hermanos, vamos a ver lo que dice Génesis 17, por favor. Génesis 17, versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos? Juntos dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua, y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Gracias, siéntense. Hay una confusión muy grande hoy entre los cristianos, o que se llaman cristianos. ¿Qué error cometen? Este pacto, Dios con Abraham lo quieren conllevar, lo quieren tener ellos, este pacto. Quiero decirles que este pacto fue solo con el padre Abraham y con las 12 tribus de Israel y con todos los descendientes de las 12 tribus de Israel. Hoy, algún niño, clínicamente, solamente a los varones, le dice el doctor a los 8 o 15 días o a veces hasta el mes: ¿saben que el niño necesita la circuncisión? Perdón lo que voy a decir, es que no puede hacer pipí. Se le cierra el globito, el capullito, y nomás está ahí inflado. ¿Qué va a pasar? Se va a podrir. Va contra una infección tremenda. Se va a podrir. Necesita salir la pipí. Entonces es la causa clínicamente, no espiritualmente, clínicamente por la que una persona, varón, podría necesitar la circuncisión, no por el pacto con Dios. Ese no es el pacto con Dios. Tú y yo no somos de ninguna de las 12 tribus de Israel. No tenemos por qué hacerlo. Este pacto fue con Abraham. Y estamos hablando, hermanos, aproximadamente hacia el año 1400, hacia el año 1491 antes de Cristo. Este pacto, nada más imagínate, todo ese tiempo hay escritores que dicen: no, va más allá de los 2000 años antes de Cristo. Podría ser también. No, nadie sabe la fecha exacta, pero de que sucedió, aquí está en la Biblia. Y hermanos, entonces el pacto era a la vez de gracia en principios e incondicional. O sea, incondicional no es si quieres. Dice: no, pues es que no quiero. No, era incondicional, o sea, era obligatorio. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no, hermanos? Bueno, creo que no me están entendiendo. Dice: el pacto era a la vez de gracia en principio e incondicional, ya que no dependía de la fidelidad humana, sino que en la fidelidad de Dios este pacto se cumplió parcialmente en el tiempo que vivió ¿quién? Sin embargo, las bendiciones y promesas del pacto abrámico continúan su cumplimiento hasta el fin de la historia humana. Sí, porque está hablando, hermanos, nos está hablando ¿de qué? De la gracia.
la salvación inmerecida por Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces podemos recordar, hermanos, por ejemplo, en este tiempo abrámico, podemos recordar el sacrificio de Isaac, la salida de ¿dónde? De Sodoma y Gomorra, que es lo que pasa en este tiempo de Génesis 11:10 hasta Éxodo 19:8. ¿Sí? Podemos encontrar también a un varón llamado, ¿cómo se llamaba el varón que peleó con Dios toda la noche? Se llamó Jacob, pero Dios cambió su nombre. ¿Cómo le puso? Israel. Y después, hermanos, en esta misma historia, en este pacto abrámico, podemos encontrar la vida hasta Moisés, hermanos, hasta Josué, hermanos, quien fue de las 12 tribus de Israel, el hijo número 7. Fue el séptimo hijo, Josué. Fue Isaac, hermanos, y se entiende que cuando nació Isaac, Sara tenía 90 años de edad. Y le dijo al ángel: ¿acaso encontrará placer, encontrará gozo en mí, mi Señor, siendo yo ya vieja? Pues no meramente a lo mejor habrá habido placer, sino que era una promesa que se tenía que cumplir de parte de Dios. Y cuando Dios ordena algo, se tiene que obedecer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, nació Isaac. Hermanos, de Isaac nacieron unos mellizos. ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Hermanos, encontramos que Jacob lucha con el ángel de Jehová aquella noche, hermanos, y el ángel de Jehová le cambia el nombre por Israel. Hermanos, los hijos de Israel son los siguientes: Rubén, el primero; Simeón, el segundo; el tercero, Leví; el cuarto, Judá; el quinto, Isaacar; el sexto, Zabulón; el séptimo, José; el octavo, Benjamín; el noveno, Dan; el décimo, Neftalí; onceavo o undécimo, Gad; doceavo, Aser. Hermanos, todo esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 5. Ahí lo puedes encontrar. Muy bien. Entonces, hermanos, podemos conocer que tenemos en estas citas bíblicas de Génesis 11:10 hasta Éxodo 19:8, podemos recordar unos de los acontecimientos sobresalientes. ¿Puedes decir la figura número 1? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El qué? El sacrificio ¿de quién? El sacrificio de Isaac. Tenemos el sacrificio de Isaac. Puedes recordar que cuando no tenía hijo, el padre Abraham estaba muy triste. Pero después que tuvo a Ismael, uy, hermanos, pues, con Ismael andaba para todos lados. Pero lo vuelve a visitar el Señor. Lo vuelve a visitar, hermanos. Y le dice: te voy a dar un hijo con Sara.
se alegró. Él no dijo, pero ya estoy muy viejo. La que dijo fue Sara. Entonces Sara se adelantó a la promesa, ya dijimos, y le ofreció a Agar, su esclava, para que se metiera con ella y tuviera un hijo. Hasta le dice, que nazca de mis piernas y así será mi hijo. No podía ser eso. Hijo que no sale del vientre de la madre no es su hijo. Porque el Señor Jesús por allá, dicen, hubiera podido pasar de que por allá nació un niño, dicen que es el Mesías. ¿Y quién es su mamá y quién es su papá? Nadie lo hubiera creído. Por eso tuvo que tener simbólicamente acá en la tierra una madre. Entonces podemos entender, hermanos, tantas cosas en la primera gráfica, pero tantas cosas, hermanos, de verdad. Nos podemos imaginar todos los años que vivió, ¿verdad? Primero con tristeza, con dolor, sin esperanza, viejo, cansado. Y finalmente podemos encontrar a un hombre feliz cuando nace su hijo con su esposa que amaba tanto. Amados hermanos, y finalmente podemos resumirlo que cuando era el hombre más feliz, escucha una voz. Sí. Que cuando era el hombre más feliz, escucha una voz: sacrifícame a tu hijo. Yo creo que tú y yo podríamos pensar en ese momento que somos felices con nuestro hijo de 1 año, de 3 años, de 5 años, de 10 años. Hay escritores que dicen, hermanos, tendría 12 años, otros dicen, no, ya era mayor, de 17, de 16, a la edad que haya sido. No dejaba de ser su hijo. Y el Señor le dice, sacrifícamelo. ¿Qué era lo que Dios quería realmente de Abraham? ¿Qué te puedes imaginar tú? ¿Cómo? Probarlo si le amaba. Probar si le amaba. Pregunto, ¿tú has sido probado para ver si tú amas a Dios? ¿Sí has sido probado? Fíjate que hay pruebas en la vida muy difíciles, de verdad, pero difíciles en verdad que hay que pasar. Si no la pasas, se repite de nuevo. Esa es la verdad, hasta que no la pruebas. Lo mejor es obedecer. Y Abraham se dio cuenta que lo mejor era obedecer. ¿Qué no amaba al hijo? Te puedes imaginar todas las lágrimas aquella noche que le dijo el Señor: mañana a primera hora, antes salido el sol, sacrifícame a tu hijo. Esa tarde, hermanos, le dijo a los criados: preparen las asnas, mañana vamos a hacer un sacrificio al monte que Dios me diga. El monte Moriah. El monte, hermanos, donde fueron sepultados varios personajes bíblicos, donde muchos años después le llamarían el monte Gólgota o de la calavera, porque ahí sacrificaban, no porque tenían la figura de una calavera, sino que ahí sacrificaban a muchas personas. Y hermanos, era el símbolo, Isaac era el símbolo de Jesucristo. Y el padre Abraham, por eso se le llama, a ningún hombre en la Biblia se le ha llamado el padre, a ningún hombre, solo a él, el padre Abraham, tipificando a Dios el Padre, sacrificando a su Hijo Jesucristo. Pero hermanos, fue probado y se lo dijo el ángel cuando se le aparece: detente, no le hagas ningún mal al joven, al niño. ¿Ha sido probado?
por Dios. Y dice que por allá, hermanos, enganchado en los zarzales, estaba un cordero. Desató a su hijo, hermanos, y ofreció al cordero en propiciación de lo que Dios había demandado. Bendito sea Dios. Podemos recordar, hermanos, me encontré esta imagen, es real. ¿Cómo dice ahí? Eso fue lo que quedó, hermanos. En verdad, esos son los restos de Sodoma y Gomorra. Tú te puedes meter al internet. La gente ha buscado, y sobre todo la tierra, dicen que sigue calcinada, que no puede sembrar nada ahí. Entonces, podemos recordar, hermanos, que Abraham, siendo obediente a Dios, Abraham lleno de fe, se separó con su sobrino Lot porque se pelearon por el agua, ¿te acuerdas? Y entonces, hermanos, le dijo el padre Abraham: ten cuidado, la llanura que estás escogiendo, hay gente mala. Se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Conocemos la historia, hermanos, cuando llegaron los ángeles, ¿verdad? Porque se detuvo un ángel con el padre Abraham. Fueron los tres, ¿verdad? Fueron los tres ángeles y visitaron al padre Abraham. Se entiende, hermanos, que era nuestro Señor Jesucristo el que se queda hablando con el padre Abraham. Y los dos ángeles que se retiran, se entiende que son el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Hay escritores también que dicen: era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No era necesario que bajaran ellos. Sencillamente, Dios en su corazón quiso aumentar su fe de Abraham, quiso aumentar su fidelidad a Dios, bajando, hermanos, y platicando con él directamente para que lo viera. Algo muy curioso: Abraham no murió. Se dice que era un hombre lleno de fe, era un hombre, hermanos, lleno de misericordias, era un hombre bondadoso, generoso, amoroso, pasivo, pero también un hombre de guerra. Porque podemos encontrar cuando secuestran a las mujeres, incluyendo a Sarita, los reyes, hermanos, que estaban ahí cerca, y solamente tenía 200, aproximadamente 200, no recuerdo bien el número, como 228, pero eran hombres de campo, bielgos, a lo mejor un pedazo de fierro que aquel tiempo lo hacía como de machete, etcétera, algún palo, piedras, es lo que tenían. Y fueron a defenderlos, y Dios le dio la victoria a Abraham, porque también era un hombre valeroso. Por todo eso, hermanos, Dios platicó con él y se fue, o envió a Sodoma y Gomorra, a los ángeles, a destruirla. Podemos entender lo que pasó allá, la maldad de la gente cuando tocaron a la puerta, hermanos, de Lot. Sácanos a los hombres que han llegado a ti esta noche, queremos conocerlos. O sea, queremos tener contacto sexual con ellos. Porque era un pueblo, hermanos, de lesbianas, era un pueblo de afeminados, era, hermanos, una vida más o menos como la que ya empezamos a ver hoy en estos tiempos. Sabemos lo final, no volteen atrás, fue la orden, déjanos ir, dijo Lot, hasta aquel monte que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Zoar. Zoar, hermanos, pueblo pequeño. Dijo, déjanos llegar allá. Bueno, hasta que no llegues allá no podemos destruir las ciudades. ¿Por qué somos venido? Hermanos, sabemos la historia. La esposa volteó, se convirtió en estatua de sal. Y podemos entender cómo embriagan las hijas a Lot, se meten con él. Hermanos, tantas cosas malas. Podemos pasar después a la vida de Jacob o Israel,
aquella noche que su hermano, ¿cómo se llama su hermano que lo quería matar? ¿Cómo? Esaú. Entonces, hermanos, esconde parte de su familia a un lado, otro lado, y él se queda solo. Dijo: por aquí va a llegar mi hermano, viene con gente de guerra, y si me atrapa, que me mate a mí nada más, pero mi simiente que siga adelante. Un padre queriendo dar la vida por los hijos, los escondió. Pero cuando se internó, hermanos, en el bosque, se puso a clamar a Dios, se puso a pedirle a Dios. En ese momento apareció un ángel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjate que muchos dicen que fue solo a luchar con él y ya. No, lo fue a confortar. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Lo fue a confortar, hermanos. Y en ese momento que fue confortado, pues se tomó de él y le dijo: ¿quién eres? El ángel no le decía. Y le decía: suéltame, suéltame. Hermanos, ¿qué crees que estaba pasando en esta gráfica en ese momento? ¿Qué quería Israel? ¿Qué quería? Una bendición. ¿Cuántos quieren una bendición? Pero tú luchas así, o la primera te rindes. Fíjate que luchó toda la noche, y hay quien a una velada de oración no puede ir, no puede luchar, porque al otro día tiene que trabajar, porque al otro día no sé cuántas cosas tiene que hacer, pero no puede luchar una noche siquiera en vela, por su alma siquiera. Pero quiero decirte que Israel no solo luchaba por una bendición para él, luchaba por una bendición para toda su familia. Y tú y yo, como padres de familia, tenemos que luchar por todos los hijos que tengamos, por los nietos, por la esposa, por el esposo, por el yerno. Es que me cae muy mal. Tú lucha por él. Por la nuera, no, es que de veras, tú lucha por la nuera. Déjale el resultado a Dios. Hermanos, se venció tan fácilmente Israel se venció tan fácilmente. ¿Se dejó vencer? No, hermanos, a tal grado de que el ángel le dijo: déjame porque ya raya el alba. Imagínate cuántas horas. Y se le abrazó, hermanos, de una manera que el ángel dice que con el dedo le tocó el muslo, aquí, y le descoyuntó la pierna. Se dice, hermanos, que desde ahí Israel caminaba así, mal, quedó mal. Le descoyuntó la pierna, nada más de que lo tocó. Pero ni aún así ni aún así lo soltó. ¿Cuántas veces hemos estado cansados, enfermos, fastidiados, enojados, pero no soltamos la oración? Esa es la verdad, hermanos. Tenemos que seguir. Esto es una prueba, hermanos, tremenda, en un solo dibujo. ¿Qué podríamos pensar? ¿Estás pasando problemas? ¿Estás pasando por necesidades, por alguna enfermedad? No te rindas. No te rindas, aunque mira, le descoyuntó la pierna, aunque ya no puedas caminar. No te rindas. Sigue teniendo fe en Dios. Sigue creyendo en Él. Sigue luchando, porque pronto llegará tu victoria. Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, pasaron tantas cosas, pero solo son unos de los acontecimientos sobresalientes que pongo ahí. Y uno de los más grandes también, hermanos, cuando nace Moisés. Lo vamos a ver más adelante. Nace Moisés, hermanos,
para liberar al pueblo. Uno de los hombres que ha nacido con un propósito, así como Samson, como el rey David, como otros que han nacido. También nació con un propósito, hermanos, definido: luchar hasta la muerte, enfrentarse al mismo faraón para liberar al pueblo, hermanos. Bajo el pacto abrámico había un constante patrón de fracaso, el cual fue manifestado en la demora de ir a la tierra prometida, según Génesis 11:31. En Abraham, al ser el padre de Ismael, según Génesis 16:1 al 16, y en descender a Egipto, según Génesis 12:10 y 13:1, el fracaso bajo el periodo cuando la promesa abrámica era especialmente su responsabilidad, resultó en la pérdida temporal de la tierra, su esclavitud en Egipto y en su viaje errante por el desierto antes de entrar a la tierra de la promesa. En Egipto, Israel también le falló a Dios en sus quejas y falta de fe. Vamos a ver lo que dice Éxodo 2:23, por favor. Alabado sea Dios. Éxodo 2. Perdón, hermanos. Vamos a ver el 4:1, por favor. Dice: entonces Moisés respondió y dijo: he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Siéntense. Se dice, hermanos, que en el fracaso bajo el periodo cuando la promesa abrámica era especialmente su responsabilidad, resultó en la pérdida temporal en la tierra por la esclavitud en Egipto. ¿Por qué entraron a Egipto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál fue la causa? Hubo una causa tremenda y grande en toda la tierra. Hubo una hambre, hermanos. Hubo una hambre, hermanos, y por esa causa de hambre entran las 12 tribus de Israel, hermanos, a la tierra de Egipto. Pero hubo un preparativo. Fíjense cómo es Dios, ¿eh? ¿Dios preparó el camino? Dios preparó el camino, hermanos. ¿Cuál fue la preparación? ¿Qué utilizó Dios? A José. Antes, hermanos, de esta gran hambruna, pregunto, ¿Dios ya sabía que iba a venir esa hambruna a la tierra? Ya sabía. En su misericordia, hermanos, no llegaron a Canaán directamente. ¿A dónde se pasaron? Antes de llegar a Canaán, ¿dónde se pasaron? A Egipto. Conocemos la historia que a aquel rey le gustó la zarita. Y entonces la agarraron, hermanos, y dijeron: no, pues prepárenmela, me la voy a hacer mi esposa. Y el padre Abraham dijo: no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Qué es de ti? ¿Qué le dijo que era? Su hermana, porque era su prima realmente. Era su prima hermana realmente, ¿sí sabían? Realmente era su prima hermana. Pues dijo: pues es mi hermana. Pero también lo dijo para que no lo mataran. Digo, es mi esposa, lo matan y la dejan viuda y ahora sí la agarran. O sea, con alevosía y ventaja dijo eso el padre Abraham. Sabemos la historia. Cuando la tuvieron allá dentro del palacio, nos entretuvieron en
bañarla, empezarle a enseñar las artes, las cosas de Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó desde el rey hasta todo el pueblo? ¿Qué les pasó? Esa historia como que no es muy tocada. ¿Qué pasó, hermanos? ¿No se acuerdan? Hermanos, les vino como una viruela. Les empezaron a salir ámpulas en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. La cabeza, hematomas por todos lados. Y entonces una fiebre, pero tremenda, hermanos. Y llamó el rey Faraón, rey, mandó llamar a sus magos, astrólogos, hechiceros, adivinos. Dijo, ¿qué pasó? Y le dijeron, mi señor, lo que pasa es que agarraste la esposa de este patriarca. ¿Cómo? Sí, es que es su hermana. No, es su hermana. Y Dios, su Dios, ya se enojó con nosotros. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿qué hizo el faraón? Díganles díganles que se vayan. Y aparte de que se vaya, denles provisiones, denle oro, denles esclavos, denle lo que quieran ellos, pero con tal de que se vayan, pero ya. Y sí se fueron y salieron ricos de ahí. Si era rico Abraham, salió más rico. Salió con ganado, salió con más gente, incluyendo cuando a la Sarita allá adentro, ¿verdad? Había quien la atendiera. Allá dentro del palacio, hermanos, de Egipto, había una egipcia que se convirtió en su esclava. ¿Quién era? Agar. Pues de ahí viene Ismael, de ahí fue donde la agarró, ¿verdad? Y seguimos, hermanos, nosotros. Dice que en Egipto Israel también le falló a Dios en sus quejas, le falta la fe. Luego que Dios lo sacó de allí, en su deseo de volver a Egipto. ¿Su deseo de qué? De volver a Egipto. Y en su constante murmuración, hermanos, cuando Dios, por mano fuerte y por Moisés, Dios lo saca. ¿Qué decían ellos cuando andaban en el desierto? Aquí no hay agua, aquí no hay carne, aquí no hay sepulturas. Siquiera allá en Egipto había, mencionen, para hacer la comida, ¿qué era? Dice, siquiera allá había ajos, allá había cebollas, allá había melones, sandías, allá había pescadito, había y si aquí dijo, con que quieren carne, ¿no? Fue Moisés a orar a Dios. Y dice que sopló un viento Jehová. Él fue el que sopló. Y se trajo codornices. Dice que hasta la carne le salía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo estaban? Hasta acá de carne, hermanos. Quién sabe si alguno de ustedes como que han comido de más y perdón, pero como que hasta por la nariz como que se quiere venir algo, hermanos. Dicen, ay, santo Dios. A mí una vez ya me pasó. A mí ya me pasó una vez hace como unos, no sé, como unos 10 años atrás. Pero comí, creo, con desesperación, hermanos, y dije, pues de una vez por la cena, ¿no? Y miren, por comelón, en una así como eruptada y a la vez como con un hipo, se me quiso salir algo en la nariz, hermanos, que me tapé y voy al baño y agarro papel, hermanos. Lo bueno es que fue en la casa. Ya arde la nariz y se queda ardiendo desde el cerebro, desde acá hasta abajo, las fosas nasales, como chile sale, hermanos. Así les pasó. Pero también, hermanos, es que Dios es misericordioso. Dios te pone la mesa y tú sabes lo que te comes. ¿Te quieres casar? Dios te pone la muchacha que tú quieres, la que tú quieres, para que luego no anden diciendo, todo por la culpa de Dios no me dejó casarme con la que quería.
No, ahí está. Eres tú y soy yo los que fracasamos, no Él. Él en su misericordia, Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, bendice a mi hija. Señor, bendice a mi... Ahí está. Y luego hay que medir las consecuencias. Se dice que alguien oraba. Una ocasión en una iglesia oraba y decía: Señor, humíllame hasta el polvo, Señor. Pues que se muere. ¿Hasta dónde pidió que Dios la humillara? Hasta el polvo, porque del polvo fuiste tomado, o sea, se murió. Y decían: pobrecita. Y hace unos días aquí decía: humíllame hasta el polvo. Y dicen: miren, ahora ya se murió. Hay que tener cuidado, hermanos. Saber pedir. Bendito sea Dios. Abraham en la tierra de Canaán tuvo comunión con Dios. ¿Tuvo qué? Y la promesa. Punto 2. En presencia de la dificultad, Abraham abandonó el lugar de bendición espiritual y se fue, que simboliza, ¿a dónde lo mandó Dios? Según Génesis 12, 1 al 7. ¿A dónde lo mandó? A tierra de Canaán. ¿Y a dónde se fue? Al mundo, ¿no? Dice ahí, Egipto, que simboliza el mundo. Nada más imagínate, ¿vienes para la casa de Dios? Pues quién sabe, no sé. Hoy, hermanos, yo le digo a mi esposa, no quiero ofender a nadie, pero le digo: día y noche parece el infierno allá afuera. De veras parece el infierno. Nomás escucha. Y luego por ahí habla uno que parece ese que salió en las voces del infierno. No sé si oíste alguna vez que en Rusia escarbaron para romper un récord Guinness, a ver cuántos metros podrían lograr perforar la tierra. Y no sé si, hermanos, iban ya 11 kilómetros, 18 kilómetros, y bajaron un micrófono y decían: no, es que se oye muy feo ahí ya. Y metieron el micrófono para oír y se oyeron las voces del infierno. De repente alguien habla en ese micrófono de allá. Quién sabe, hermanos, yo no lo quiero ni imitar, pero así se oye igualito, no se le entiende nada. No sé quién sea, ni qué estén haciendo, ni quiero saber. Pero, hermanos, en vez de estar en la casa de Dios, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no vienen a la casa de Dios? ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llaman los ancianos, o sea, repórtate, avisa. Pero ¿quién quiere avisar, hermanos? ¿Quién quiere avisar? No quieren avisar, no quieren nada, no tienen respeto. Entonces, está mal, eso está mal, hermanos. Tenemos que ver de no andar en el mundo. Abraham fue a Egipto para ser saciado ¿de qué? Pero fue angustiado en su alma, sí. Abraham fue a Egipto para encontrar seguridad en lo natural, pero fue lleno de temores, creyendo que le iba a quitar, pues, Faraón, ¿no? No, dijo: si sabe que la Sarita es mi esposa. Luego también Abraham fue a Egipto buscando la paz que el mundo ofrece, pero se vio a sí mismo siendo deshonesto y mintiendo. Dijo el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Bendito sea Dios. Hermanos, Abraham fue a Egipto buscando la libertad que la seguridad del mundo parece ofrecer, pero se encontró que a su esposa la hicieron cautiva. Sí, le gustó al faraón. Dijo: a ver, no, dice, espérense, sí, siempre, porque Abraham pasó por ahí, dijo:
pues déjenos quedar, mi señor, aquí, le pagaremos con animalitos, le vamos a cuidar la tierra que nos dé, prestada nada más. Dijo Faraón, no, váyanse por ahí. Y de repente entre todas las mujeres, toda la gente que estaba allí, dijo el Faraón, a ver, tráiganme esa mujer. Que le llevan a la Sarita, no sé si hasta acá andaría, le da cubierta nomás los ojitos, pues le alcanzó a ver algo de las mejillas. Dijo, como que se ve bonita esa muchacha. No, ni tan muchacha, ¿verdad? Y hermanos, se entiende que entonces la despojaron de lo que traía en la cara, un poco de ropa le quitaron, dijo, échenla para acá, quédense siempre, vamos a emparentar. ¿Qué es de ti la mujer? Pues es mi hermana. Encontramos a Abraham, ¿cómo dice la enseñanza? Mintiendo porque llegó al mundo. Salte del mundo, hermano, no estés en el mundo, porque te la vas a pasar mintiendo. Dice ahí que Abraham fue a Egipto por provisiones y resulta que el faraón le hizo ¿qué? Rico, ¿a cambio de qué? De su mujer, que fue una humillación, le quitó a la mujer. Hermanos, 3, ¿Abraham qué? Qué bonito. Tenemos que regresar a Dios, hermanos. Siempre tenemos que regresar a Dios. 4, Abraham volvió a salir de la tierra de Canaán para hacer otra, y allí se repitió el patrón de Egipto. 5, tipos manifiestos de dispensación de la promesa. 1, según Éxodo 2, ¿verdad? Todo el capítulo. 3, versículo 12, en el sacrificio de Isaac. 3, la liberación de Egipto fue la liberación del mundo cuando uno tiene a Cristo. ¿Cuántos tenemos a Cristo? Vamos a leer Éxodo 13, por favor. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 13. Vamos a dar lectura, hermanos. Versículos 17 y por separado 20 al 22. Unidos primero el 17, después yo leo el 20 y ustedes el 21, hacemos el 22. Juntos. Y guardaréis, perdón, estoy mal. Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17. ¿Lo tienen? Ahora sí, dice: gracias. Leo para ustedes el 20. Y partidos de Sucot asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Unidos. Nunca se partió delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Siéntense, ¿cuántos dan gloria a Dios? Podríamos imaginar esa maravilla, pero finalmente llegamos, hermanos, al final de la cuarta dispensación de la promesa. ¿Cuál fue la responsabilidad? Habitar en Canaán, según Génesis 1 al 7.
como que se repitió el patrón de Génesis 11, ¿verdad? Se quedaron en la tierra de Sinar, allá en Irak. Ahí se quedaron, no se esparcieron. Aquí era habitar, era vivir. ¿Y a dónde se fue a meter Abraham? A Egipto, hermanos. ¿Cuál fue el fracaso? Habitaron en Egipto, según Génesis 12:10, 46:6 y Éxodo 1:7. ¿Cuál fue el juicio? Ahí termina, hermanos, esta cuarta dispensación, con la esclavitud en Egipto. Había necesidad de que 430 años, hermanos, fueran esclavos en la tierra de Egipto. Preguntó, ¿había necesidad de eso? No, no había necesidad, hermanos. Podemos entender que cuando Dios llama, cuando Dios, hermanos, nos sujeta, cuando Dios nos ordena algo, pues tenemos que obedecerlo, porque de lo contrario va a haber consecuencias y no buenas, no agradables, esa es la verdad. 430 años esclavos. ¿Te puedes imaginar que tú entras de esclavo y tus hijos qué van a hacer? ¿Y tus nietos? ¿Y los bisnietos y tataranietos? A lo mejor el que entró de esclavo ahí se murió en Egipto, porque fueron 430 años. A los primeros 80, 60 años se murieron de enfermedades, de cansancio del trabajo, etcétera. No, hermanos, podemos vislumbrar 5, 10, 12, 15 generaciones hasta que Dios se compadeció, porque no entendía el pueblo, hermanos, y no entendía, le tuvo que dar un castigo ejemplar. Entonces entramos, hermanos, a la quinta dispensación, que se llama la dispensación de la ley. En esa dispensación, hermanos, podemos encontrar también muchas variantes y muchas cosas, creo que más malas que buenas. Podemos entender entonces, hermanos, que entran a Egipto a causa de un hambre en toda la tierra y los esclavizan por 430 años allí en Egipto, hermanos. También, por último, hermanos, quiero decirles que la cuarta dispensación, llamada la promesa, comenzó con el llamado de Abraham: vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Comenzó con el llamado del padre Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío de Egipto. Hermanos, en un periodo de 430 años siendo esclavos porque ellos quisieron. Hoy Jesucristo nos ha hecho libres y somos libres por la gracia de Cristo. Podemos entender cómo van las dispensaciones, y en cada una de las dispensaciones podemos ver el pecado, la maldad de la gente que no acaba de entender, que no quiere obedecer a Dios. Y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Hermanos, Jesucristo vino a liberarnos, pero el pueblo en el mundo, no digo esta iglesia, o sea, todo el mundo, ¿quién quiere obedecer a Dios? ¿Quién se quiere sujetar a Él? ¿Quién le quiere amar de verdad?
Por eso el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. O sea, se va a echar de ver. Hasta dijo: el árbol maleado lleva malos frutos. Dijo el apóstol Pablo que lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces podemos entender, hermanos, las razones de la dispensación de la promesa: habitar en Canaán, pero habitaron en Egipto. Y el juicio, la esclavitud. ¿Qué le pasó en la primera dispensación a Adán y Eva? Los corrieron del paraíso. ¿Qué pasó en la segunda dispensación? ¿No se acuerdan? ¿O no han venido a los cultos? Caín mató a Abel, pero ¿cómo terminaron? Terminaron con el diluvio, hermanos, en la segunda dispensación. Esta es la segunda dispensación, hermanos. Y de los acontecimientos fuertes, pues Caín mata a Abel, Enoc es levantado, hermanos, ¿verdad? Según Génesis 5, 23 y 24, porque hizo la voluntad de Dios, hermanos. Y Enoc tipifica el rapto de la iglesia, hermanos, también. Y termina, hermanos, con el diluvio. Esa fue, hermanos, ese fue su castigo en la dispensación de la conciencia, el diluvio. Vuelven a entrar a la tercera dispensación, hermanos. Salen del arca de Noé, ¿verdad? Con ningún pecado, ninguna maldad, tierra nueva, todo nuevo, sin gente mala. Y otra vez, hermanos, el mundo se corrompe en Génesis 11, ¿verdad? Donde se confunden las lenguas porque Dios descendió, porque aún no había idioma ni lenguas y todos hablaban el hebreo. Ahí, hermanos, pero Dios los sacó porque se quedaron en la torre, hermanos, ahí en Sinar. Y podemos apreciar que en el gobierno humano, la tercera dispensación, la orden fue dispersarse, multiplicarse. No se dispersaron, se quedaron ahí en la tierra de Sinar, en Irak. ¿Cuál fue, hermanos, su juicio? La confusión de lenguas. Por eso hasta hoy todos hablamos diferentes lenguas. ¿Es una maldición? Sí. Y por eso vino el Espíritu Santo, para santificarte y santificarme, santificar al mundo. Y dice en Hechos 2:4 que el Espíritu Santo da las lenguas como Él quiere. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ir más adelante, hermanos, después, para pasar allá en la séptima dispensación, donde todos los que no se dejaron marcar en la séptima dispensación, hermanos, entrarán, hermanos, en la séptima dispensación, ¿sí? Entrarán, hermanos, al milenio. Entrarán al milenio estas personas que no se dejaron marcar, y la iglesia por fin se fue. Los que se quedaron, nosotros iremos a las bodas del Cordero, hermanos, pero la gente tendrá un tiempo para reaccionar, que será mucho, pero mucho, súper difícil, diría yo, para poder entrar, hermanos, a la séptima dispensación. Y los que entren al milenio, hermanos, hablarán otra vez nueva lengua, o sea, volverán a hablar en hebreo. Todos volverán a hablar, tú y yo no. ¿Tú y yo dónde estaremos? En la nueva Jerusalén, pero la celestial. Entonces, hermanos, pues esto es un poco de lo que vamos a ver finalmente, hermanos. Esto es un poco de lo que vamos a ver finalmente. Primero Dios, si Dios nos presta vida para poder entender. Espero que hasta aquí, hasta cuarta dispensación,
ustedes estén entendiendo que siempre Dios tiene un propósito para el hombre, pero el hombre tiene sus propios planes. Tú quieres venir a la casa de Dios, es lo que Dios demanda, la adoración, la alabanza. Pero la gente, hermanos, la gente no quiere estar aquí. La gente quiere estar en la diversión. La gente quiere estar en la carne. Y Cristo viene por un pueblo que compró con su sangre preciosa. Hermano, yo te invito a que reflexiones, todavía está tiempo. Cambia de vida, sé nueva criatura. Olvídate del mundo, olvídate de las millonadas de dinero, de las millonadas de deleites, de placeres. Sigue a Cristo, porque Cristo da vida eterna. Bendito sea Dios. Vamos, hermanos, a ser despedidos con la ayuda bendita del Señor, y vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros. Vamos a entonar el coro 42. Quiero levantar mis manos. Hermanos, levantemos las manos a Dios, pidamos perdón, pidamos misericordia, que nos lave, que nos limpie, que nos santifique, que nos justifique delante de su Padre y delante de sus santos millares de ángeles, que perdone nuestros pecados. Estamos a tiempos, no seamos fingidos, seamos honestos con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Coro 42, por favor.